El presidente se reunió con más de 20 líderes mundiales, visitó dos países y, como lo dijera mi amigo Peter Doocy, que no está aquí, algunos trabajamos toda la noche. Espero que hayan podido descansar y los que estaban acá, espero que hayan tenido unos días tranquilos y es un gusto verlos a todos nuevamente. El viaje, como ven, fue muy exitoso y el presidente está satisfecho de haber demostrado una vez más el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial. El presidente está muy emocionado con un discurso económico muy importante mañana. Antes de dejarlos con Jared Bernstein, quien les hablará más del evento que tiene el presidente mañana, hay un par de cosas que les quiero mencionar. A comienzos de este año, el presidente Biden y líderes del Congreso llegaron a un acuerdo bipartidista sobre presupuesto, estableciendo un marco para mantener el gobierno operando y atender prioridades del pueblo estadounidense. Un acuerdo es un acuerdo. El presidente, los demócratas en la Cámara y en el Senado y los republicanos han apoyado este acuerdo, pero el presidente McCarthy y los republicanos en la Cámara le han dado un enfoque diferente, ignorando el acuerdo que la mayoría de ellos aprobó, promoviendo propuestas extremadamente partidistas que están afectando las inversiones en Estados Unidos. Esto sería devastador, incrementando los costos para las familias, afectando a estudiantes, ancianos, a comunidades rurales, socavando la labor policial, el sector manufacturero y más. Y esto distraería de prioridades que tenemos como combatir la crisis del fentanilo, llevar asistencia en caso de desastres y ayudar a Ucrania a combatir la guerra ilegal de Rusia. Los republicanos en la Cámara deberían cumplir su palabra y hacer su trabajo, aprobar los fondos para el gobierno, ya que estamos hablando de programas vitales para el pueblo estadounidense. Como mencioné al comienzo, tenemos también aquí a Jared Bernstein, que nos ha acompañado varias veces antes. Esta es la primera vez que estará acá en su nueva función como presidente del Consejo de Asesores Económicos. Jared va a hablarnos acerca de las cifras económicas más recientes que ustedes ya han reseñado y nos dará un adelanto del importante discurso que tiene mañana el presidente. Jared, gracias. Después de un breve comentario sobre el reporte de esta mañana, quisiera decir algunas palabras acerca de cómo está funcionando y por qué la economía de Biden. Esto es algo que el presidente va a destacar en su discurso mañana y, como ha quedado demostrado, la economía por goteo no funciona. El Producto Nacional se incrementó, los precios han bajado considerablemente, más de 60% en el último año, pero sabemos que los precios del combustible, el aumento en los combustibles, afecta a los presupuestos. La inflación, omitiendo los gastos de combustible, ha registrado una moderación. Estamos 2,4% por debajo de la tasa imperante en 2021, cerca de los niveles prepandemia. Esto es muy importante. Los economistas rastrean estas estadísticas porque, omitiendo los precios de los alimentos y la gasolina, se tiene una visión más clara de hacia dónde está encaminándose la inflación. Esta gráfica compara las contribuciones del combustible y la ropa a la inflación mensual y nos muestra la relativa volatilidad del precio de los combustibles. Son las barras amarillas que suben y bajan y la contribución está marcada con la línea roja. Pueden ver el efecto de la volatilidad en los precios de los combustibles. Según la economía de Biden, comenzamos en una posición fuerte. La economía está en buenas condiciones, con verdadero crecimiento apoyado por un sólido gasto del consumidor, apoyado por un fuerte mercado laboral, generando avances importantes contrarrestando la inflación. La siguiente gráfica nos muestra hasta qué punto la inflación ha estado bajando y cómo los salarios están aumentando por encima de los precios. Esto incluye el reporte de inflación emitido hoy. No solamente la inflación ha bajado, sino que la tendencia de aumento se ha ralentizado. Esto significa que el poder adquisitivo se ha incrementado. No hemos terminado el trabajo, pero esto le da un respiro a la población de lo que ha hablado el presidente. ¿Qué tiene que ver eso con la economía de Biden? Bueno,
El aumento de los ingresos es fundamental para nuestro concepto de crecimiento económico de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Cuando a la clase media le va bien, la economía en general prospera. Esa también es una buena razón de por qué la economía de goteo no funciona. Ayuda desproporcionadamente a quienes menos ayuda necesitan y que tienen menos probabilidad de gastar este dinero adicional. Cuando a la clase media le va bien, los pobres tienen una forma de ascender y a todos les va bien. Acá vemos las cifras de inversión en construcción y en manufactura. Los incentivos en la ley de reducción de la inflación, CHIPS, han revertido décadas de desinversión en Estados Unidos, después de los elementos que estaban limitando la inversión privada. Esto hoy en día está generando empleos y esto se extiende para hoy y hacia el futuro, en semiconductores, paneles solares, turbinas eólicas y más. De aquí en adelante debemos edificar sobre el progreso alcanzado. Eso significa mantener el control sobre el mercado laboral y los precios. Muchos economistas decían que esto era imposible, que se requeriría un desempleo más alto para llegar a esta reducción de la inflación. El presidente Biden nunca ha aceptado la inevitabilidad de ese concepto y tenía razón. Y voy a concluir respecto a lo que podemos esperar escuchar del presidente mañana. Recordarán que el presidente viajó a Chicago en junio para hablar de los principios fundamentales de su visión económica, inversión en Estados Unidos y alimentar la inversión. Mañana viajará a Maryland para destacar el contraste entre su visión económica y la visión de los republicanos. Ellos tienen un plan que cada vez que se ha aprobado no ha funcionado para las familias. Esto ha resultado en la exportación de plazas de trabajo y el incremento del déficit. Él va a contrastar su agenda con políticas específicas que están proponiendo los republicanos en el Congreso y va a destacar lo que esto significaría en términos concretos para la población, en impuestos, en Medicare, seguro social y costos para las familias. Y va a destacar por qué este debate se va a desarrollar en los días y semanas por venir. Gracias y preguntas. Mencionaban los precios de la gasolina que están estimulando la inflación. Eh, no hay buenos augurios para el precio de la gasolina en el futuro cercano. Las decisiones de Arabia Saudita en cuanto a producción petrolera le preocupa que la inflación vuelva a dispararse por encima del 4%. Hablemos de los precios del combustible. Como dijo el presidente esta mañana, él sabe que esto afecta a los presupuestos familiares y por eso está trabajando con los demócratas en el Congreso para poner esto bajo control. Ciertamente el precio de la gasolina repuntó en agosto y esto ha ocasionado el repunte en la inflación en el último mes. Pero los precios de la gasolina están aún por debajo de donde estaban el verano pasado, $1.20 por debajo. Y eso le ha ahorrado a las familias con dos conductores cerca de $120 por mes. Yendo más directamente a su pregunta, el Departamento de Energía está en contacto con productores y refinadores para tratar de resolver los problemas, garantizar el suministro. Hay un alivio que veremos en septiembre cuando pasemos a la mezcla de refinación para el invierno, una mezcla de menor costo y se está reduciendo la temporada en que hay mayor demanda de combustible. Pero creo que el punto fundamental acá es que nuevamente el presidente y los demócratas están recortando los costos, invirtiendo en energía limpia y reduciendo nuestra dependencia de combustible que viene de países que no necesariamente comparten nuestros valores. Estos puntos están estrechamente conectados con esta idea de la transición a energías limpias y la independencia energética. ¿Les preocupa que un repunte en el precio de la gasolina revierta algunos de los avances logrados en el control de la inflación? Una de las cosas que hago cada mañana es ver los índices de precio de la gasolina según AAA. Desde la perspectiva de política, las medidas que estamos tomando trabajando con los demócratas en el Congreso para recortar el precio de la energía es crucial en nuestra agenda. El punto importante aquí
Usted habla del aumento en el precio de la gasolina, su impacto en los consumidores. El presidente ha hablado claramente de eso, incluso esta mañana, pero esto no se puede disociar de otros esfuerzos que estamos haciendo para reducir los precios en otras áreas que también son importantes para los consumidores. Algo de eso lo pueden ver en el precio, por ejemplo, de huevos, de productos lácteos. Todos esos precios han bajado. Estamos viendo una deflación en esas áreas y creo que uno de los puntos clave acá es que esta es la segunda gráfica de mi presentación, si me la pueden poner, por favor. El punto clave aquí es que cuando los salarios están por encima de los precios, aumentando más rápido que los precios, especialmente para la gente de bajos y medianos ingresos. Esto es resultado del mercado laboral y nos vincula estrechamente con uno de los pilares de la economía de Biden, empoderar a los trabajadores. Esto ha resultado en avances que están superando el repunte en los precios. Eso significa que la gente tiene mayor poder adquisitivo. Un potencial impacto en la economía sería una huelga de los trabajadores automotrices. El presidente sigue apoyando a esos trabajadores aun si no se llega a un acuerdo. El presidente considera que los trabajadores automotrices merecen tener un contrato. Yo he trabajado con el presidente Biden por mucho tiempo. Es uno de los presidentes más a favor de los sindicatos que hayamos tenido. Él ha alentado a las partes a trabajar sin parar hasta que se pueda llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso que evite una huelga y que garantice que los trabajadores tienen buenos empleos de clase media. Hablemos un poco de nuestro trabajo sobre los sindicatos en los últimos años. El presidente comprende que uno de los propósitos de los sindicatos es ayudar a distribuir mejor los beneficios del crecimiento. Él piensa que si alguien contribuye a la productividad del país, los trabajadores manufactureros, automotrices y demás ciertamente contribuyen a la productividad, entonces hay que participar de los beneficios. Y es por eso que él apoya a los sindicatos. Hay extensa literatura sobre la materia que indica que bajo esta dinámica, los sindicatos tienen mucho que ver con la distribución más equitativa de la riqueza. Por eso él es un presidente a favor de los sindicatos y él siempre ha hablado de esto en el contexto de su visión económica. El pilar fundamental es empoderar a los trabajadores, pero los apoyaría si van a una huelga. Él considera que los trabajadores merecen un contrato que los proteja y deberían seguir trabajando hasta llegar a un acuerdo. Ha alentado a las partes a hacerlo, a buscar un acuerdo que mantenga a los trabajadores en el corazón de este avance y que genere empleos bien remunerados de clase media. Dadas las limitaciones impuestas por el Congreso, ¿qué va a hacer el Ejecutivo? El plan específico del que hemos hablado desde que el presidente llegó aquí, que se ha puesto en práctica en el plan de rescate, por supuesto que tiene que ver con incrementar los beneficios del crédito fiscal por hijos. Algo que puedo derivar del reporte de ayer es que la pobreza infantil está asociada con decisiones políticas. Este presidente logró reducir la pobreza infantil al menor nivel en la historia. Esto, a pesar de la oposición de los republicanos en la Cámara y en el Senado, ellos han optado por políticas que duplicarían la pobreza infantil, haciendo más difícil llegar a esta meta. El presidente consistentemente ha defendido que se restablezca esta política y no va a cesar hasta que así sea. Pero en cuanto a esas limitaciones, ¿hay algo más que se pueda hacer para enfrentar esos problemas? Tenemos la intención no solo de seguir luchando porque se mejoren los créditos fiscales por hijos, sino que esto se haga también de manera responsable. Tenemos amplios recursos eh, para compensar y eso es lo que nos ha llevado a la reducción en el déficit que se puede atribuir a esta política. Así que no solamente estamos hablando de volver
a los niveles históricamente bajos de pobreza infantil, sino también haciéndolo en el contexto de tener más justicia en las leyes fiscales. Dos valores muy importantes para el presidente: un sistema fiscal más progresista. Hemos hablado de muchas de estas medidas. Eh, los multimillonarios tienen una tasa fiscal demasiado baja y eso no es aceptable en un contexto económico donde se está permitiendo que se incremente la pobreza infantil por no extender este crédito fiscal por hijos. Es más, los republicanos han enfatizado esta situación, combatiendo la extensión del crédito fiscal por hijos, a la vez que exigen miles de millones de dólares más en recortes fiscales. ¿Puedes hablarnos un poco más acerca del potencial impacto de la huelga de trabajadores automotrices? ¿Cuál sería el impacto económico de tal huelga? ¿Y qué planes tiene el presidente o qué recomendaría o qué le recomendaría usted al presidente para evitar que esto suceda? Por ejemplo, invitarlos para ayudar en las negociaciones. Mire, estamos dándole seguimiento a esta situación. El Consejo de Asesores Económicos está evaluando constantemente alternativas. Todos los días sopesamos opciones, tendencias y por supuesto que le damos seguimiento a esto a diario. Sería irresponsable no hacerlo, pero no tengo ningún anuncio que hacer sobre la situación. ¿Pero cree usted que el presidente debería intervenir directamente, quizá para facilitar las negociaciones, para evitar que esto suceda? El presidente ha estado muy involucrado, no solamente para asegurar que los trabajadores tengan un acuerdo justo, sino que también ha hablado explícitamente del futuro de los coches eléctricos construidos en Estados Unidos, promoviendo empleos sindicalizados bien remunerados. Él se ha reunido con trabajadores, representantes laborales. Él ha hablado con los ejecutivos de las empresas para alentar a todas las partes a mantener las negociaciones. Eso es lo que ha hecho el presidente y es lo que va a seguir haciendo él y el equipo que está siguiendo esta política. Ahora tenemos dos trimestres consecutivos de repunte en la inflación. Si vemos que los salarios por hora han bajado, ¿es eso parte de la economía de Biden? No estamos de acuerdo con la premisa allí y puedo mostrarle estadísticas. Los salarios han aumentado en comparación con los niveles que tenían antes de la pandemia, eh, particularmente para trabajadores del sector no supervisor en la industria. 80% de la fuerza laboral es de obreros o es personal no gerencial y esos salarios están por encima de los niveles prepandemia. Así que tenemos una diferencia allí. En cuanto a las tendencias de inflación, allí también tenemos un punto de discrepancia. La tendencia que observamos, eh, de acuerdo con las estadísticas, bueno, como vieron en la gráfica que estaba acá, vemos una tendencia año tras año. Si consideramos, por ejemplo, un promedio de 3 meses, se nota un resultado aún más claro. La inflación está moderando un repunte en el precio de la gasolina de casi 11% en agosto. Eso es un poco más de lo que aumentó en el mundo real, donde fue casi 6%. Pero el aumento se reflejó en el reporte y lo tomamos muy en serio. Quisiera preguntarle sobre estos precios de la gasolina. Si esto es una parte importante del cuadro, ¿por qué el presidente está restringiendo el crecimiento de la industria petrolera? ¿Y por qué han tomado esta decisión en Alaska la semana pasada, por ejemplo? La producción petrolera en Estados Unidos está en el nivel más alto de la historia. 13 millones de barriles por día. Hay miles de
lugares donde las petroleras pueden extraer petróleo. Así que yo no creo que ese sea el problema. Como usted dice, el precio de la gasolina incrementó 34 puntos base, más que la inflación. No voy a hacer un pronóstico sobre los precios de la gasolina para septiembre, sería una tontería, pero múltiples fuentes hablan de una reducción de la presión, incluyendo la transición a una mezcla menos costosa, una reducción en la demanda. Y el hecho es que los productores estadounidenses están produciendo más que nunca, casi 13.000 millones de barriles por año. Así que vamos a reducir los costos invirtiendo en energías limpias y recortando nuestra dependencia de países que no comparten nuestros valores. Esa es nuestra agenda. Eh, En cuanto a la huelga de los trabajadores automotrices, eh, algunos grupos hablan de un costo de 5.000 millones de dólares para la economía si se fueran a la huelga. Estamos dándole seguimiento a todos estos análisis. No creo que haya un solo reporte que no hayamos visto o leído y tenemos que estar preparados para cualquier contingencia que se presente. Yo no voy a hacer adelanto sobre nuestros análisis. Estamos dándole seguimiento a la situación. Lo vamos a seguir haciendo y ciertamente vamos a tener información actualizada. Usted ha hablado de planes de contingencia y de cómo le da seguimiento a estas estadísticas, pero el sindicato automotriz les ha pedido que participen más activamente o les han pedido que se mantengan por fuera. Lo que hacemos en el Consejo, el presidente nos ha pedido que estemos atentos a cualquier situación que pudiera incidir en la economía. Y hay una larga lista de cosas que encajan en esa descripción. Lo estamos observando. Y en cuanto a la pobreza infantil, usted habla de darle prioridad a los créditos fiscales por hijos, pero ¿qué pasa con el hecho de la expiración de fondos para centros de cuidado infantil? ¿Será esta una prioridad para la Casa Blanca? Me alegra que haga esa pregunta. Esto es algo que hemos analizado y quisiera alentarla a leer lo que hemos publicado a este respecto. ¿Cuántos de ustedes le dan seguimiento a nuestro blog? Bueno, tenemos que hacerlo. Esta es una prioridad de larga data de la Casa Blanca. Tenemos planes ambiciosos con el presupuesto y el presidente reconoce el nexo entre la participación de la fuerza laboral, especialmente de las mujeres, y el cuidado infantil accesible. Y es por eso que no solamente hemos propuesto planes ambiciosos en nuestro presupuesto, también hemos hablado del lenguaje en nuestro presupuesto, donde hablamos de la importancia del cuidado infantil. Así que esto es algo que vamos a seguir haciendo porque reconocemos que esto es importante y esto incide en las familias. Gracias. Quisiera añadir en cuanto al sindicato de trabajadores automotrices. Sé que ustedes le han estado dando seguimiento a esta situación. Jim Sperling ha estado involucrado. La secretaria interina Julie Su también está dándole seguimiento a las conversaciones y como he dicho muchas veces, el presidente cree en la contratación colectiva y ha alentado a las partes a seguir conversando y eso es lo que el presidente va a seguir haciendo. Así que quería añadir eso antes de dejarlos con el almirante. John Kirby nos acompaña hoy y él va a responder algunas preguntas sobre política exterior y las noticias del día sobre la materia. John.
Buenas tardes a todos. Quisiera tomar unos momentos para aclarar algunas versiones conflictivas sobre medidas que estamos tomando para obtener la liberación de 5 estadounidenses indebidamente detenidos en Irán. Estos estadounidenses han estado sufriendo, ustedes lo saben, están recluidos bajo condiciones terribles y hemos trabajado muy intensamente para reunificarlos con sus familias lo antes posible. A tal efecto, Estados Unidos está buscando un arreglo bajo el cual fondos iraníes en Corea del Sur eh, serían transferidos para costear transacciones humanitarias, alimentos, medicina, suministros médicos, productos agrícolas, equipos médicos. Estos fondos tendrán más restricciones legales que las que tenían en Corea. Tendrán que ceñirse a estrictas regulaciones del Departamento del Tesoro. Estados Unidos podrá supervisar hacia dónde va el dinero y con qué propósito. Si Irán tratara de desviar estos fondos, los volveremos a congelar. También quiero ser muy claro. Esto no es un pago, esto no es un rescate. eh, no hemos levantado ni una sola de las sanciones a Irán. No habrá alivio de las sanciones para Irán. Vamos a seguir haciéndole frente a las violaciones de derechos humanos por parte del régimen iraní, las acciones desestabilizadoras, el apoyo al terrorismo, ataques a la navegación en el Golfo y la situación de Ucrania. Como hemos dicho, cuando hablamos de traer estadounidenses a casa, la situación no es pareja. Tenemos que apelar a los recursos disponibles. No los van a poner en libertad sin pedir algo a cambio. Estamos trabajando para liberar a estos estadounidenses inocentes que no han hecho nada malo. No hay razón para que estén detenidos y la meta es que regresen sanos y salvos. Sé que usted dice que esto no es un rescate, pero muchos críticos dicen que es exactamente eso, que son $1.000 millones por cada estadounidense liberado. ¿Cómo es que esto no se convierte en un incentivo para malos actores y regímenes descarriados para que detengan a más estadounidenses en el futuro? Estos malos actores, como Irán o el señor Putin en Rusia, no necesitan de incentivos para hacer este tipo de cosas. Esto lo han hecho por mucho tiempo y tenemos que aceptar la realidad que esto puede volver a ocurrir. Es una de las razones por las que el Departamento de Estado tiene designaciones particulares para otros países. Antes de viajar o hacer negocios en un país, hay que ver cuáles son las eh, observaciones sobre estos países antes de viajar a estos lugares. Estos malos actores no necesitan de incentivos. Esto no va a cambiar sus cálculos respecto a lo que están haciendo. Lo que sí hará es traer a nuestros compatriotas de vuelta. Y ese es el enfoque. Pero yo entiendo que no es dinero de los contribuyentes estadounidenses, pero es un dinero congelado que no se podía usar y ahora lo pueden utilizar con otras finalidades. ¿Cómo es que esto no constituye un rescate? Un par de puntos. Primero que nada, tiene razón, no es dinero de Estados Unidos, es dinero iraní, dinero que estaba en estas cuentas y va a permitir negocios de otros países para que compren, por ejemplo, petróleo iraní. Los países que quieran comprar este petróleo, esto ya ocurría bajo el gobierno anterior, todo esto era legal. Esto permitirá que algunos de nuestros aliados y socios puedan seguir comprando petróleo de Irán sin ser sancionados por ello. Se establecieron cuentas en múltiples países, uno de ellos en Corea del Sur, por múltiples razones. Esta cuenta no estaba tan accesible para Irán como otras cuentas. Pero el punto número uno es que este es dinero de Irán. Punto número dos, no es un cheque en blanco.
no es dinero que pueden usar como les dé la gana. No son 6.000 millones de dólares billete sobre billete. Van a tener que presentar solicitudes para extraer fondos que serán aprobadas si son con fines humanitarios. El proceso se hará a través de proveedores confiables eh, para la obtención de suministros médicos, alimentos, etcétera. El beneficiario de esto será el pueblo iraní. Este dinero no va para el régimen iraní. El régimen iraní no decide el destino de este dinero y no tienen acceso directo al mismo. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, ¿los va a dejar esto con dinero que pueden usar para mal comportamiento? Bueno, esto es algo que han hecho por mucho tiempo y seguimos poniéndole expresión en formas que no lo hizo el gobierno anterior, particularmente en cuanto al programa bélico nuclear y de misiles balísticos. Ellos siguen atacando barcos, siguen proporcionando drones a los rusos. Y por todas esas cosas, tienen que seguir respondiendo. No solamente les hemos añadido sanciones por el maltrato a manifestantes, por las ventas de armas a Rusia, también hemos incrementado la presencia militar en la región del Golfo, especialmente para atender el tema de los ataques a la navegación. Irán tiene que tomar decisiones. Esto era así en el pasado y sigue siendo así. Si ellos siguen con estas actividades desestabilizadoras, seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance en lo económico y en lo militar para contrarrestar sus esfuerzos. Decías que Irán no iba a hacer esto sin justificación. ¿Van a recibir también a 5 iraníes? Sí, así es. Entonces, ¿por qué había que añadir el dinero, 6.000 millones de dólares? Este es el acuerdo que pudimos lograr para obtener la liberación de 5 estadounidenses. Sería maravilloso si pudiéramos levantar el teléfono y decirles queremos a nuestros ciudadanos de vuelta, pónganlos en el próximo avión. Pero sabemos que no va a ser así, especialmente con Irán. Y traer a estos estadounidenses al país requiere decisiones a veces muy difíciles y avenimientos. Se requieren negociaciones con gente con la que uno preferiría no sentarse, pero hay que hacerlo porque estos estadounidenses injustamente detenidos y sus familias deben saber que este gobierno va a hacer lo que sea necesario para traerlos a casa. Estamos confortables con los parámetros del acuerdo. Lo entiendo. Los críticos dicen que ellos están beneficiando más de la cuenta. Pregúntenle a las familias de estos individuos. Estamos confiados, nos sentimos confortables con el acuerdo. Habrá restricciones para lo que podrán hacer los iraníes con este dinero y no pedimos disculpas por traer a estos estadounidenses al país. ¿Cómo van a garantizar en qué van a usar el dinero? Una vez que se libera el dinero, no, es un error, no es así. La forma en que se llegó a este acuerdo es de estos 6.000 millones de dólares, este dinero iraní, irá a un banco catarí. Los iraníes pueden solicitar extracción de fondos y los cataríes y nosotros tendremos supervisión del proceso para validarlo y para liberar los fondos que sean apropiados. El dinero pasará a proveedores calificados para que provean los alimentos o suministros médicos que requiere Irán. Esto irá a través de organizaciones dentro de Irán para que el pueblo iraní se pueda beneficiar. Y ese también es un punto importante. Si bien tenemos problemas con el régimen, no tenemos problemas con el pueblo iraní. Y esto será importante para que puedan salir de situaciones difíciles. ¿Y qué dice usted de las críticas que dicen que esto ocurre después de todo el esfuerzo para contrarrestar el programa bélico nuclear de Irán? Hay quienes dicen que se ha perdido el interés en el tema y
y ahora van a tener dinero que podrán utilizar con fines humanitarios, pero como decía Peter, estamos hablando de 6.000 millones de dólares que pueden utilizar para construir armas nucleares, otras cosas. ¿Cómo pueden contrarrestar eso? Bueno, voy a tratar de volver a responderle. Este acuerdo para traer a estos estadounidenses al país es diferente de la forma en que estamos haciendo que Irán responda por sus actividades desestabilizadoras, incluyendo sus ambiciones bélico-nucleares, su programa de misiles balísticos y más. A tal efecto, tenemos sanciones establecidas. Esto no contempla ningún alivio de sanciones. La presión se mantiene y como dice el presidente, lo ha dicho muchas veces, no vamos a permitir que Irán desarrolle capacidad bélico-nuclear. Hubiera sido preferible hacer esto por la vía diplomática. Lamentablemente, el gobierno anterior echó por tierra un acuerdo que habría sido muy útil a tal efecto durante meses. Pudieron reanudar el enriquecimiento de uranio. Bueno, hubiéramos querido resolver esto por vía diplomática. No ha sido posible hasta ahora volver al acuerdo. Dicho esto, nos vamos a asegurar de tener la capacidad apropiada en la región para defendernos a nosotros y nuestros intereses de seguridad nacional. ¿Ha habido alguna reacción a la reunión Putin-Kim Jong-un? ¿Y qué le puede dar la República Democrática de Corea a Rusia después de esta reunión? Estamos dándole seguimiento muy de cerca a esta situación. Veremos qué dicen las partes. Como he dicho antes, seguimos instando a Corea del Norte a cumplir sus compromisos de no apoyar la guerra en Ucrania. Ninguna nación del planeta debería ayudar al señor Putin a matar a ucranianos inocentes. Y si ellos llegaran a un acuerdo sobre armas, tomaremos las medidas que sean pertinentes, como dijo Jake Sullivan. Ciertamente habría repercusiones para Corea del Norte, de Estados Unidos y de la comunidad internacional. En cuanto a lo que puedan sacar las partes de esto, pues tendremos que ver qué sale de estas conversaciones. Como hemos dicho públicamente, cuando tengamos información que podamos compartirles sobre esto, es muy probable que el señor Putin, eh, como mínimo, va a tratar de buscar artillería. Después de lo que ha ocurrido en Donbass, esto depende grandemente de la artillería. Y esa es una necesidad que tiene el señor Putin. Yo he dicho que pensamos que puede haber otro tipo de munición, pero no tenemos total visibilidad sobre eso. Estos 6.000 millones de dólares y 5 iraníes serán liberados. Algunas organizaciones que defienden a los rehenes dicen que hay más iraníes estadounidenses detenidos en Irán. Dada esta cantidad de dinero y los 5 iraníes, ¿por qué no pidieron la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses allá? Yo solo puedo hablar de los parámetros de este acuerdo, de estos 4 estadounidenses injustamente detenidos y obviamente la transferencia de fondos. Esos son los términos de este acuerdo, solo puedo hablarles de eso. Como dije al comienzo, siempre vamos a tomar muy en serio la detención indebida de estadounidenses. Es política del gobierno no pagar rescate a organizaciones terroristas o a estados que auspician el terrorismo. Nuestra política no ha cambiado. ¿Cómo es esto diferente? Siendo que Irán es considerado un estado que auspicia el terrorismo. ¿Y cómo pueden diferenciar a los actores nacionales o no? Ya he respondido a esa pregunta. Quisiera hablar de la Asamblea General de la ONU la semana que viene. El presidente se va a reunir con el primer ministro Netanyahu. No hay reuniones previstas en este momento. ¿Saben si el presidente va a asistir a la reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania? Tendremos más detalles hacia el final de la semana.
el calendario del presidente, su agenda. Creo que el viernes tendremos más detalles para darles. El presidente está ansioso por acudir. Esto es una oportunidad excepcional de reforzar algunos de los elementos que ha mencionado, mejorar la inversión en infraestructura global, la defensa de los derechos humanos, combatir el cambio climático. El presidente está ansioso para hacerlo y tendremos más detalles hacia el final de la semana. Volviendo a la pregunta sobre Rusia y Corea del Norte, ¿cuáles son las preocupaciones del Ejecutivo sobre lo que pudiera obtener Corea del Norte aquí? Por ejemplo, si Rusia pudiera ayudar a Corea del Norte a construir satélites espías, tendremos que ver qué surge de esta reunión y si se llega a consumar un acuerdo sobre armas. No voy a especular, pero de manera similar a inquietudes que ya hemos expresado sobre la emergente relación entre Irán y Rusia, obviamente nos preocupa cualquier relación militar entre Corea del Norte y Rusia. Está por verse qué es lo que cada una de las partes quiere obtener de esto y qué logran obtener. No se llevan muy bien con otros países y habrá que ver qué resulta de esto, pero ciertamente cualquier acuerdo que mejore la capacidad militar de Corea del Norte sería preocupante. ¿Tienen una fecha estimada de cuándo regresarían estos estadounidenses? Y esto ocurre en el aniversario de la muerte de Max. El gobierno dice que está del lado del pueblo iraní. Eh, Hay quienes dicen que esta es una medida de apaciguamiento. ¿Qué le va a decir a la gente que perdió la vida en la masacre y sus familiares? Deploramos la pérdida del pueblo iraní. Seguimos del lado del pueblo iraní y apoyamos su lucha por la defensa de los derechos humanos. Esto no estaba asociado a ningún aniversario ni nada. Esto se trataba de concretar un acuerdo para traer a estos estadounidenses al país. Y la notificación de la decisión sobre los fondos era el paso necesario de este proceso. El proceso no ha terminado. Los estadounidenses todavía están en Teherán, así que tenemos que ser cuidadosos en cuanto a los detalles que se dan a conocer públicamente. No tengo una fecha y no puedo hablar de ello en este momento, pero esperamos traerlos de vuelta lo más pronto posible. Veo que usted pone mucho énfasis en que la prioridad es traer a estos estadounidenses a casa. Ha, ha habido algún avance sobre el maestro de Pensilvania eh, que lleva ya 2 años en prisión en Rusia? No tengo nada que les pueda decir sobre ese caso o en el día de hoy. ¿Qué puede decirnos acerca de los 5 iraníes que serán objetos de canje? Eh, ¿Cómo los eligieron? ¿Fueron condenados en Estados Unidos? No estoy en libertad de comentarlo porque este es un proceso aún en marcha. Yo debo ser cuidadoso en cuanto a los detalles. Ciertamente tendremos más información que compartiremos oportunamente. En general, sin entrar en detalles específicos, en términos generales, estamos hablando de delitos como evasión de sanciones y cosas así, pero solo puedo llegar a eso. Así que no se trata de criminales. Más que nada, evasión de sanciones. Tendría que dejarlo ahí. Los iraníes han dado a conocer el nombre. Ustedes lo van a confirmar. Este no es el momento apropiado. La semana pasada informamos que China estaba tratando de prohibir la utilización de iPhones
en organismos del gobierno. Ellos dicen que han detectado problemas de seguridad. eh, Dicen que están cambiando las reglas del juego. Podemos esperar una respuesta del Ejecutivo y repercusiones si China prosigue. Esto es algo que nos preocupa, lo estamos observando. Creo que esto se enmarca con el tipo de represalias inapropiadas contra empresas estadounidenses. La realidad es que no tenemos total visibilidad sobre lo que están haciendo y por qué, y quisiéramos que fueran más transparentes respecto a lo que están diciendo y haciendo. ¿Quieren obtener esa información de los chinos? Estamos dándole seguimiento a la situación. No voy a entrar en conversaciones diplomáticas, pero es preocupante. El embajador ante Japón, Rob Emanuel, ha hablado de esto. La política de Xi Jinping de hacer desaparecer a miembros del gabinete. ¿Están ustedes al tanto de esto? Eh, ¿Avalan ustedes su mensaje? La Casa Blanca ha sido muy cautelosa en materia diplomática con China, tratando de no tocar a Xi Jinping. Yo dejaré que el embajador hable sobre su cuenta. Hemos expresado nuestras inquietudes. Eh, Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. En las últimas 2 semanas, el presidente dijo falsamente que estuvo en la zona cero del 11 de septiembre. Dijo falsamente que había estado en otros lugares. ¿Está inventando cosas o está confundido entre lo que pasó y lo que no pasó? El presidente se siente muy honrado de haber pasado tiempo con personal militar en Alaska y con sus familias. Se siente honrado de ello y está hablando de por qué necesitamos seguir recordando ese día. Él habló de la visita a la zona cero en la que él participó eh, casi una semana después del incidente. Hizo referencia a eso. Esto le dejó un impacto visual como a muchos estadounidenses y él está enfocado en asegurarse que un ataque como este no vuelve a ocurrir. Por eso estamos trabajando en nuestra capacidad antiterrorismo y es por eso que pasó tanto tiempo la semana pasada apuntalando nuestros intereses de seguridad nacional en una zona vital del mundo, en temas que no necesariamente están ligados al terrorismo, pero sí con nuestra capacidad de asegurar la paz y la estabilidad en esa parte del mundo. Pero ¿por qué él sigue diciendo cosas que se pueden contradecir? El presidente está orgulloso de haber pasado tiempo con las familias. ¿Ha habido asistencia que haya recibido el gobierno marroquí de parte de Estados Unidos para las víctimas del terremoto? Estados Unidos ha asignado $1 millón para ayudar. Dejaré que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el gobierno marroquí hablen de esto. Estamos listos para brindar más asistencia si fuera necesaria, pero tenemos contacto directo sobre sus necesidades y obviamente uno quiere hacer lo posible para enfrentar estas necesidades a medida que se van planteando. ¿Por qué no es posible volver al acuerdo con Irán? Nosotros quisiéramos que fuera así. En los primeros 2 años de este gobierno estuvimos trabajando insistentemente en esta materia, eh, así que dejamos de hacer esfuerzos en este sentido, así que hemos, los hemos declarado responsables por el maltrato a manifestantes y a mujeres. El presidente ha sido muy consistente en que uno, eh, que no desarrollen capacidad bélico o nuclear, preferiría que esto se hiciera a través de la diplomacia, pero no es posible.
En cuanto a Ucrania, ¿cuál es la meta del Ejecutivo? ¿Derrotar a Rusia o que se logre un acuerdo negociado? No sé cuántas veces me han hecho esta pregunta en el último año y medio y hemos sido muy consistentes. Queremos que Ucrania tenga éxito en el campo de batalla, que recupere todo su territorio, que se respete su soberanía, que no veamos tropas rusas en Ucrania y que la guerra termine. Esto pudiera terminar hoy mismo. Obviamente esto no va a suceder. Ocurriría si Putin lo quisiera, pero le daremos a Ucrania lo que necesitan para tener éxito. Y en cuanto a los ascensos militares y Tommy Tuberville, ¿cuál es el daño que le está causando esto a las Fuerzas Armadas? Eh, bueno, como dije en el liderazgo del Departamento de Defensa, tenemos cerca de 300 generales y almirantes congelados. No pueden avanzar. En cientos de casos hay oficiales que están haciendo dos trabajos de suma responsabilidad, tratando de mantener la capacidad de acción, y esta capacidad se está viendo afectada por esto. CNN informó que la hermana de Paul Whelan está tratando de concertar una reunión con el presidente. Ella está en Washington y se va a reunir con personal de la Casa Blanca. Y sería una buena oportunidad para informarle de nuestros esfuerzos para traer a Paul de vuelta. Gracias, gracias, Kareem. Gracias a todos. Darlene, it's good to see you. I feel like it's been a while. Maybe. All right, go for it. Will the president cooperate fully now that speaking El presidente va a cooperar ahora que el presidente McCarthy ha puesto en marcha el proceso de juicio político. Yo la remitiría en cuanto a detalles específicos a la consultoría jurídica. Ciertamente no vamos a especular sobre esta investigación sin fundamento que ni los mismos republicanos pueden defender. Y como han dicho muchos republicanos, ellos no pueden apoyar esto, así que yo la remitiría a los abogados. going to Maryland? Why is he going to Maryland? En el discurso del presidente mañana, ¿por qué en Maryland? Un estado demócrata en lugar de un estado republicano. ¿Por qué ir allí a hablar de su política económica? Ustedes escucharon a Jerry, quien habló específicamente de esto. Él va a hablar de la economía. Será un discurso muy importante del presidente. Hemos hablado de la economía de Biden y cómo pensamos que esto ha revertido el cuadro de la economía en general. Y el presidente ha sido muy claro, quiere una economía desarrollada de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera y no una economía de goteo como la que proponen los republicanos en el Congreso. No voy a entrar en esto, pero miren, no importa dónde el presidente decide hacer un discurso. Es una oportunidad para hablarle directamente al pueblo estadounidense y eso es lo que va a hacer. Ya sea en Maryland, en un estado republicano, el presidente siempre considera que estas oportunidades son muy importantes, no solamente de hablar ante la prensa, sino también de interactuar con el pueblo estadounidense. En este caso, el lugar no es importante. Él va a hacer este importante discurso sobre la economía de Biden y el país va a escuchar al presidente abordando un tema que le importa, la economía, y cómo va a seguir haciendo todo lo posible para reducir costos para el pueblo estadounidense y desarrollar una economía que no deje a nadie a la saga. Eso es lo importante. Y en cuanto al juicio político, usted dice que estas son alegaciones sin fundamento. ¿Cuánta confianza tienen en que no habrá evidencia que incrimine al presidente Biden? Creo que es importante cualquier elemento específico sobre esta investigación. Como dije al comienzo, voy a remitirlo a mis colegas en la consultoría jurídica. Pero quiero aclarar un par de puntos. He hablado de la economía de Biden, de lo que va a hacer el presidente mañana, de este importante discurso, algo que el pueblo estadounidense quiere escuchar. ¿Cómo vamos a mejorar la vida de la gente y trabajar en la economía? Estas son prioridades tangibles para los estadounidenses, como bajar los costos.
Pero los republicanos en el Congreso han dedicado todo el tiempo a investigar al presidente y no han encontrado evidencia alguna que el presidente haya hecho alguna cosa mal. Eso es lo que venimos escuchando luego de casi un año de investigación, y es porque el presidente no ha hecho nada malo. Hasta los republicanos en la Cámara han dicho que la evidencia no existe. Hay republicanos que lo han dicho. Lo han dicho algunos republicanos, hasta mi amigo allá atrás que está gritando, aunque sea inapropiado. Su investigación ha refutado estos ataques ridículos, y la única razón por la que McCarthy está haciendo esto es una treta política, ustedes lo han visto y lo han reportado, es porque Marjorie Taylor Greene amenazó con cerrar el gobierno por una treta política. Y estamos hablando de programas vitales que necesitan las familias estadounidenses. Ella dijo esto porque ella quería que él hiciera esto. Y si no lo hacía, iba a cerrar el gobierno. Y Mark Gaetz también dijo que amenazaba su posición de presidente de la Cámara si no sometía esto a votación. Por eso decimos que esto no tiene fundamento, porque ellos mismos han dicho que no hay evidencia, que la evidencia no existe. Esta es una treta política y queremos trabajar con los republicanos de manera bipartidista para lidiar con los temas que realmente le importan a los estadounidenses. No estos esfuerzos sin fundamento y de los que no hay evidencia. Pero de todas maneras, pudiera haber un cierre del gobierno en 2 semanas. Esto no debe ocurrir. Esta es una responsabilidad del Congreso, que el gobierno no cierre. Estos son programas vitales para las familias estadounidenses. Esta es su responsabilidad básica, que el gobierno siga operando. Ya llegamos a un avenimiento sobre cómo avanzar con el presupuesto. Ellos lo aprobaron. Así que bueno, un trato es un trato, deben cumplir su palabra y mantener el gobierno operando. ¿Considera la Casa Blanca que esta investigación sea legítima, dado que no ha habido una votación para iniciarla? Agradezco la pregunta, pero como dije, los republicanos han dejado en claro cuán ilegítima es esta acción. Es un ejercicio de cómo proceder de manera ilegítima. Es una treta política, es una persecución política del presidente. Aquí no se está buscando la verdad, así que deberían trabajar con nosotros en temas de fondo, en cosas que realmente le importan a los estadounidenses. Eso es lo que quiere el país. ¿Quieren hablar de la economía? Mañana el presidente va a hablar de esto. El presidente está reuniéndose hoy con su gabinete para hablar del cáncer, por ejemplo, de cómo salvar vidas. Creemos en eso. ¿Significa esto que la Casa Blanca no va a cumplir con las solicitudes que se le presenten? Dejaré que mis colegas en la consultoría jurídica hablen de estos temas, temas de cooperación, pero he sido muy clara. Pensamos que no voy a especular sobre acusaciones sin fundamento, como las que hemos visto de los republicanos en la Cámara, pero nuevamente, ellos no pueden respaldar sus propios votos. El presidente McCarthy no pudo conseguir apoyo para esta votación. ¿Ha tenido ocasión el presidente de hablar con el presidente McCarthy sobre el inminente cierre del gobierno? No tengo detalles de conversaciones del presidente con el presidente McCarthy. La directora de presupuesto, Sholanda Young, y la Oficina de Asuntos Legislativos han estado en comunicaciones directas durante semanas, meses, con miembros del Congreso. Eso va a continuar.
Como saben, el presidente sigue teniendo conversaciones con miembros de ambas cámaras regularmente. No tengo una conversación específica que reseñar. ¿Consideraría la Casa Blanca renegociar el acuerdo al que se llegó con McCarthy? El punto es este, ellos votaron sobre esto. Un acuerdo es un acuerdo. Fue un acuerdo bipartidista. Así que deberían cumplir con aquello con lo que se comprometieron. Esto se aprobó en ambas cámaras. Los republicanos votaron a favor, los demócratas votaron a favor, así que deberían proseguir. ¿Cómo reaccionó el presidente Biden al anuncio del juicio político? No tengo nada que decir sobre reacciones del presidente. El presidente está concentrado en los trabajadores estadounidenses. En algunos minutos va a estar hablando de la lucha contra el cáncer con su gabinete. En cuanto al juicio político, han dicho que quieren trabajar con los republicanos. ¿Cómo espera el presidente Biden lidiar con el presidente McCarthy? El presidente ha recibido numerosas críticas en los últimos 2 años y no ha podido trabajar de manera bipartidista con los republicanos en el Congreso. Esto es algo que hemos escuchado una y otra vez. Decían que esto era imposible, pero él lo ha logrado. El clima político es difícil. Tenemos un clima político que no habíamos visto en mucho tiempo. El presidente ha podido lograr resultados, ha logrado promover legislación crucial que va a mejorar las vidas de los estadounidenses. Si hablamos de la ley de infraestructura, de la ley CHIPS, de la ley de asistencia a veteranos, esos son solo algunos elementos. Hay cientos y cientos y cientos de instrumentos de ley que han sido promulgados con una base bipartidista. Es posible. Estamos hablando de este momento en particular, de lo que estamos viendo en el Congreso. Evidentemente, vamos a hablar del presupuesto. Ellos tienen que hacer su trabajo. Es algo que hemos visto una y otra vez. El presidente ha podido lograr resultados bipartidistas y no olvidemos que una de las cosas que vimos en las elecciones de mitad de periodo es que el país quiere que hagamos esto, que trabajemos de manera bipartidista para lidiar con los temas vitales para el país. El presidente hablará mañana de la economía de Biden, va a hablar de lo que ha hecho su gobierno y lo que va a seguir haciendo, y ese es el punto en el que nos vamos a enfocar. Hay planes de incrementar la asistencia a los damnificados. Hemos expresado nuestras condolencias a quienes perdieron seres queridos en las inundaciones en Libia y en el terremoto en Marruecos. Estos son momentos difíciles. Estados Unidos aprobó fondos de emergencia para organizaciones de asistencia en Libia y también hemos enviado asistencia a la región. $1 millón para apoyar los esfuerzos de Libia. En las horas siguientes al terremoto, enviamos un pequeño equipo de evaluación a Marruecos y hemos aprobado cerca de $1 millón para apoyar a las personas en las zonas más afectadas por el terremoto y sus réplicas. Ciertamente Estados Unidos está al lado de los pueblos de Libia y de Marruecos y les deseamos una pronta recuperación, la recuperación de los heridos y nuestro mensaje de solidaridad con quienes han perdido seres queridos. Es ciertamente un momento difícil. Sobre el juicio político, el presidente o la Casa Blanca cumplirán con las solicitudes de información por parte de los republicanos. He dicho un par de veces en los últimos minutos que cualquier solicitud específica de este tipo será manejada por la consultoría jurídica de la Casa Blanca. Para detalles específicos, la remito a ellos. Y usted sugiere que no hay evidencia. No es que lo estoy insinuando, esa es la realidad. Esto es algo con lo que van a lidiar en la consultoría jurídica y no es una insinuación.
Esta es la realidad. No hay evidencia. Los mismos republicanos lo han dicho. No pudieron ni siquiera someter esto a votación por falta de evidencia. No es una insinuación, estoy usando sus propias palabras. El LA Times informó que el gobierno Biden se estaría considerando obligar a algunas familias migrantes que ingresen al país sin autorización para que se queden cerca de la frontera en Texas a la espera de su evaluación. El gobernador Abbott ha amenazado con una acción legal. ¿Qué puede confirmar? Voy a consultar con el equipo para darle la información precisa sobre este tema. El presidente ha hecho todo lo posible, como saben, para lidiar con este tema en la frontera, un problema que lleva décadas. Ha luchado por mejorar el sistema de inmigración. Lo ha hecho sin la ayuda de los republicanos y ciertamente ustedes ven las tretas políticas del gobernador y el presidente va a hacer todo lo que pueda. Una más. En cuanto al memorando a las organizaciones noticiosas sobre la cobertura del juicio político, ¿por qué consideran que no es necesario? Dejar eso en manos de la consultoría jurídica que envió ese memorando en cuanto a específicamente cómo vemos este proceso, la falta de evidencia. Esto no viene de nosotros, sino de los mismos republicanos en el Congreso. Hemos sido muy claros a este respecto. Creo que ese memorando expone en detalle por qué pensamos que era importante hacer esto. No voy a ir más allá de lo que mis colegas han compartido con ustedes. Y dicho esto,